Yo soy de Chihuahua, Chihuahua. Mi nombre es Arturo Prieto, como dijo Rocío. Es correcto, yo no llegué a la compañía, sí buscando crecer, pero quizá para muchos fue una diosidencia. Este, me avisas, ¿eh, Sandra? De hecho, ahí está como Arturo Prieto, presentación, el usuario. Aparte de este que ya me pusiste como coanfitrión, ¿ok? Entonces, ¿cómo resulta que yo me encontraba en la Ciudad de México? Yo les platico mucho mi historia. ¿Se aparece o no, Sandra? ¿Sí? Ayúdenme. O tú, Rosy. Mira, sí aparece, ahí está el otro participante, pero ahorita te van a dar de alta esa cuenta para que puedas compartir pantalla. Bueno, eh, entonces, Adelante, tú por lo mientras síguele sí, y ya ahorita que esté te sí, sí, avisamos. tranquilo. Entonces, ¿cómo resulta que yo me encontraba en la Ciudad de México? Que ahorita voy a platicar esto, ¿no? Listo, ya quedó. Denme un momentito. Mm, sí, eh, Miren, este soy yo. Listo. Ahora sí, ya quedó. Entonces, yo soy de Chihuahua, Chihuahua. Yo vengo de unos padres muy trabajadores. Miren, ellos son mis papás. Mi papá mecánico toda la vida, mi mamá, ama de casa y después de un tiempo ella se convirtió, pues en ama de casa de otras personas porque alzaba casas, duró más de 15 años alzando casas. Y yo vengo de ellos. A mí cuando yo llegué al negocio, a mí me dijo mi patrocinador que siempre fuera agradecido con mis padres porque mucho de lo que nosotros somos viene de ellos. Y pues antes de Herbalife, ¿yo a qué me dedicaba? Yo trabajaba en una empresa donde vendíamos libros y discos. Yo organizaba eventos, me tocó estar en la radio, me tocó estar organizando eventos con cantantes cristianos, algunas conferencias con personas, pues que daban talleres de motivación y eso es lo que yo me dedicaba antes, ¿ok? De Herbalife. Incluso mucho de lo que hoy yo sé, y ahorita se va a conectar mucho con mi historia, y yo de verdad, si hay nuevecitos ahorita, yo los invito a que presten mucha atención en esta información. Y si hay gente que ya está desarrollando el negocio, gente, poner atención en esos puntos importantes porque luego nos llegan personas que ya tienen talentos. Y justamente la semana pasada estaba compartiendo Víctor Lozada, que yo estoy muy agradecido con él, porque él es mi patrocinador, pero ahorita van a conocer la forma en la que me reclutó. Entonces, yo antes de Herbalife estaba trabajando en esta librería, hacía eventos, y cómo resulta que hice un evento donde las cosas no salieron bien. En ese momento, Chihuahua estaba pasando por un tiempo difícil, donde había mucho, no sé si ustedes conocen de esto, ¿verdad? Pero donde llegaban y te cobraban cuotas. Incluso, muchachos, yo quiero pedirles una disculpa ahorita por todo mi fondo que tengo atrás. Le decía a Rocío, yo ahorita ando fuera de Chihuahua, estoy en un pueblo de la sierra de Chihuahua, acá por donde pasa el Chepe, que todo el mundo se quiere subir. Entonces estoy en un pueblo donde no hay policías, en donde los policías son diferentes, ¿verdad? Y por eso me quedo viendo así, porque de repente pasan, y el único lugar que había de internet era la parroquia. Entonces me dice el sacerdote, porque mi hermana se va a casar, y me dice, pues si quieres, da la plática allá dentro de la parroquia. Y dije, no, pues mejor aquí afuera, ¿verdad? En el coche. Entonces, ¿cómo resulta que a consecuencia de ese trabajo que yo tenía, muchachos, yo me empecé a malalimentar? Yo trabajaba mucho, de verdad que era un trabajo que a mí me gustaba mucho, estar organizando eventos, pero este último evento que yo hice, muchachos, a mí me piden una cuota. Resulta que yo estoy en el evento, me llegan unas personas y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que pagar tanto de dinero por hacer ese evento que yo llevé a Yurem. Ese fue el último evento que yo realicé. Entonces me dicen, tienes que pagar un dinero. Y yo, ¿cómo que lo voy a pagar? Sí, dice, y lo tienes que pagar en este momento. Yo recuerdo que yo le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ¿sabes qué? Me están pidiendo un dinero. Saca los papeles del carro de mi papá, sácalos a escondidas, los voy a dar en garantía. Y me fui y me arranqué hacia la casa de mis papás. Cuando llego a la casa de mis papás, mi papá es el que me recibe y me dice, ¿qué pasó, hijo? Y le digo, ¿sabes qué, papá? Me pidieron una cuota. Me dice, mira, no te preocupes, entrega los papeles y ya después arreglamos.
Bueno, de ahí, muchachos, yo me sentí frustrado, yo sentí que las cosas no habían salido como yo quería, tardé mucho tiempo en pagar esa deuda y yo me metí a trabajar en una maquila. Obviamente, los efectos de las malas decisiones, las consecuencias de los malos hábitos, el no hacer ejercicio, el estar frustrado, pues obviamente eso empieza a afectar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al final nuestro cuerpo es el reflejo de lo que estamos nosotros pensando. Entonces, hasta este punto llegué, muchachos, y pues, ¿qué creen? Que me metí a trabajar en una maquila. Chihuahua es una ciudad industrial. Entonces, en ese momento, vean lo que me pagaban por semana. Me pagaban 740 pesos por semana y duré un año entero trabajando ahí. Cuando estoy trabajando ahí, mi jefe, bueno, una persona con la que yo ya había trabajado anteriormente en lo mismo de los eventos, me dice, vente a vivir a la Ciudad de México y te pones a trabajar en una empresa de publicidad. Yo me fui a la Ciudad de México, muchachos. Cuando yo me fui en ese lapso, yo ya andaba buscando cómo poder mejorar mi peso. Mi mamá un día contará en su historia cómo yo me ponía esas cosas de hule en todo el cuerpo para ponerme a hacer ejercicio y sudaba y no bajaba y luego tenía un problema de estreñimiento y curiosamente, muchachos, yo fui a llegar a un gimnasio. En ese gimnasio me entrenaban, ahora me doy cuenta, porque ahora yo ya lo supe, que ese gimnasio era un fit club. A mí nunca me dijeron nada de Herbalife. A mí incluso nunca me ofrecieron las malteadas. Hoy en día él es un equipo del tabulador, que los dos calificamos equipo del tabulador al mismo tiempo, pero él me dice, pudiste haber sido mío. Y yo le digo, en el pudiste está todo, muchachos. Ustedes no saben a quién no le entregaste un volante el día de hoy que pudo haber sido tu próximo tabulado. Entonces yo estuve ahí unos meses haciendo ejercicio y después una compañía que trabajaba conmigo también era distribuidora y nunca me dijo nada, pues fui a parar hasta la Ciudad de México. Cuando yo me fui a la Ciudad de México, muchachos, mi familia me decía, ¿cómo estás? Le digo, bien, todo está bien, pero así es como yo comencé en la Ciudad de México. Este era el lugar donde yo vivía. Incluso a mi patrocinador le tocó visitar este lugar, saber las condiciones. Ahí tienen mi boiler, que era un bote, le metí una resistencia, porque el boiler que ven en la imagen de abajo no funcionaba. Y muchachos, ¿cómo resulta que yo empiezo a trabajar en la empresa de publicidad y cómo mi jefe se mete en un problema fiscal, me deja de pagar y en ese momento yo me empiezo a sentir muy desesperado? En esa desesperación consigo otro segundo empleo en la Ciudad de México, donde me iban a pagar 600 pesos por trabajar viernes y sábado administrando no administrando, perdón, ordenando unas facturas. Resulta que me voy el primer día, un viernes, recuerdo muy bien, me voy ese viernes a trabajar, me pagan los 300 pesos y si ustedes estuvieran en la condición que yo estaba sin trabajo, tenía que pagar la renta, pues solamente tenía que comprar comida, ¿qué hubieran hecho? Y ahí, muchachos, es donde entra lo interesante, porque muchas veces estamos en situaciones no tan buenas y seguimos metiéndonos más al hoyo. Y cómo resulta que un amigo me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Vámonos de antro. Y le digo, oye, pero es que yo le estoy pasando mal. Y me dijo, tú no te preocupes, yo te picho y listo. Entonces, nos fuimos de antro y cuando estábamos de antro, nosotros vimos pues que había ahí bastante gente, incluso él es un cantante de Chihuahua, pero está en la Ciudad de México y él saluda a una persona. Y le digo, ¿a quién saludaste? Y me dice, es un productor. Ah, un productor. Órale. Y esa misma persona se ve y saluda a otra persona que nosotros nos lo quedamos viendo porque dijimos, ah, caray, esa otra persona parece artista. Entonces, vimos que era una bolita y ellos traían un buen ambiente y todo eso, ¿no? Pues, ¿cómo resulta, muchachos? Que pasa la noche, ya como a la 1 de la mañana, nos acercamos más a esa bolita y me doy cuenta que ellos traen botones de Herbalife. Era un antro con botones de Herbalife. Y cuando llegamos, esta persona nos dice, al que nosotros pensamos que era como artista o que era conferencista o algo, nos dice, oigan, ¿ustedes conocen Herbalife? Y yo, sí. Y dice, de hecho, ustedes son los de Chihuahua. Y yo, ah, caray, ¿cómo sabía que éramos de Chihuahua? Bueno, porque el amigo en común que teníamos. Lo primero que él hizo fue preguntarnos si conocíamos Herbalife. Yo le dije que sí, que yo había ido a un gimnasio donde yo veía los botecitos y una amiga los vendía y me dijo, bueno, pues yo te invito a un club de nutrición. Eso fue un viernes. Para el lunes a las 6 de la mañana, muchachos, yo fui al club. Estaba ahí quien es ahora mi patrocinador, Víctor Lozada, el que estuvo hace una semana.
Y resulta que yo llegué, me senté en una de las bancas que él tenía y yo vi que la gente entraba de todas las edades, niños iban a pedir sus malteadas. Entonces yo empecé a observar todo eso, muchachos. A mí me llamó mucho la atención, dame un momentito, ok, a mí me llamó mucho la atención porque yo vi que se vendía el producto. Entonces cuando yo llegué vi que tenía muchísimos libros ahí y yo le dije, oye, es que ¿puedo leer un libro de estos? Me dijo, sí. Entonces yo me agarré a leer libros, El jarrón azul, El rinoceronte, Los cuatro acuerdos, pero así, todo seguidito mientras él estaba atendiendo. ¿Por qué? Porque yo ya traía el hábito de la lectura. Pasaron los días, yo seguí yendo ahí y la gente me dice, ¿por qué seguiste yendo? Número uno, porque a mí me interesaba crecer. Número dos, porque no tenía comida y él me daba el desayuno. Entonces, pues obviamente yo estaba ahí. Pero, ¿sabes? Yo presté mucha atención a lo que él hacía. Entonces yo empecé a preguntar y él me compartió la información de Herbalife. Y cómo resulta que él me hizo una pregunta porque me dijo, ¿cómo es posible que alguien tan inteligente no tenga dinero? Y yo, ay, o sea, porque me dices que cómo alguien que ya estuvo en la radio, cómo alguien que organizaba eventos no traiga dinero ahorita en la bolsa. Me dijo, ¿qué sabes hacer? Y le dije, yo sé hacer presentaciones. En ese momento empezamos a hacer presentaciones. Me dijo, hazme unas presentaciones. Yo recuerdo que le actualicé el cóctel de negocios, su historia y una charla. Y me dijo, ¿cuánto me vas a cobrar? Le dije, es que no sé ni cuánto cobrarte. Ay, dice, es que eso les pasa a mucha gente que no se siente valorada. Me dice, te voy a dar 200 pesos por cada presentación. Muchachos, cuando me da los 600 pesos, lo primero que yo le dije, yo me quiero inscribir. Me dijo, pero ¿cómo te vas a inscribir si no tienes dinero? ¿Y qué vas a comer? Y le digo, pues si tú me dijiste que la malteada era comida, ¿qué más da? Me como la malteada. Pero yo quiero empezar a hacer eso que tú estás haciendo. Y ahí fue donde yo comencé, muchachos, a hacer el negocio Herbalife. Yo recuerdo que yo comencé con qué, con el talento, muchachos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene hoy mucho talento y quizá tú tienes ahorita a alguien que se acercó a tu club y te dijo, no tengo dinero, pero tú pregúntale, ¿qué sabes hacer? Y si esa persona te dice, es que yo sé hablar con más gente, bueno, ese es el momento de reclutar, porque le dice, yo necesito a alguien que me ayude a hablar con más gente. O sabes, yo sé hacer faciales, perfecto. Mira, necesito a alguien que me ayude a hacer faciales porque yo no sé. Entonces, con ese talento que yo tenía de moverle a la computadora, muchachos, me pude inscribir y comenzar este proyecto. Él me empezó a integrar rapidísimo. A mí eso me encantó porque él tenía actividades, fue en diciembre y él tenía actividades para ir a un asilo. Yo empecé a conocer más distribuidores y yo recuerdo que él me dijo, bueno, pues yo empecé a observar que en su club había movimiento y me dijo, bueno, pues es hora de poner tu club. Y yo le dije, es que yo no tengo dinero para poner el club. Me dijo, es que yo no te estoy diciendo que si tienes dinero, es que tú tienes que mentalizarte que quieres un club de nutrición y empezar a tomar esas decisiones y esas acciones. Y ya a través de buscar el club, muchachos, buscar el local, abrí ese primer club de nutrición, que les voy a ser honesto, al principio ese club no tenía gente, pero no tenía gente porque yo no seguía la instrucción de mi patrocinador. Él me decía, imprimite la foto de testimonio. Es de verdad necesario tener la foto de testimonio, es necesario que te salgas a decirle a la gente que acabas de abrir. Incluso es algo que hoy hacemos nosotros en la parte de los clubes. Todos los días nosotros acabamos de abrir el club. O sea, la gente ni siquiera sabe muchas veces cuánto tiempo tienes en ese club de nutrición. Y gracias a este club de nutrición, muchachos, pude inspirar a mi mamá. Y digo inspirar, no sé si a fuerzas, porque le hablé y le dije, mamá, ¿sabes qué? Acabo de empezar en lo de Herbalife, ya mejoré un problema de estreñimiento que tenía, porque mi mamá sabía que yo sufría estreñimiento. Y me dijo, ¿y para qué me hablas? Le digo, es que necesito que empieces con el producto. Me dijo, no, es que ya te embobaron, esos productos matan, ¿tú qué vas a saber? Si tu tía, si quién sabe qué. Y le digo, mamá, tienes que empezar. Mi mamá comenzó con ese paquete abajo. Le mandamos los productos, mi mamá se empieza a tomar los productos, baja 2 kilos, muchachos. ¿Y cómo resulta? Y aquí es la magia de los clubes, porque este tema de hoy es sobre los clubes y muchas veces estamos perdiendo el tiempo de abrir clubes que hay gente interesada y que los pudiera abrir. Mi mamá baja 2 kilos, le digo, mamá, bueno, pues ahora es el momento de que puedas comenzar con tu club. Me dijo, ¿pero qué es eso? Le digo, mamá, es que tú te cansas mucho alzando casas. Empieza y búscate un local. Mi mamá va con una tía, mi tía le dijo, yo te rento el local, te lo presto si quieres al principio. Y mi tía, curiosamente, le dijo, ¿y para qué lo quieres, Pili?
y le dijo, para poner un lugar de esos de Herbalife. Dijo, pero si aquí había uno y ni funcionó. Y mi mamá, ¿cómo que había uno? Dice, sí, dice, duró 2 o 3 años. Incluso es la persona que me acaba de dejar el local. Muchachos, nosotros teníamos 20 años viviendo ahí. Nunca supimos que había un club de nutrición. El anfitrión nunca volanteaba. Y cuando mi mamá decide abrir el club de nutrición, mi mamá comienza, pone las cortinas, mi mamá se sentía como loca porque si es que, ay, nomás estoy poniendo cortinas verdes y llenando, incluso me daba risa porque llenamos los volantitos que decían regala un té y mi mamá me decía, es que toda la gente va a venir por té, porque ella creía que esto iba a ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo resulta? Y ahí es donde entra lo que crees, lo creas, porque resulta que mi mamá abre y ¿qué creen? La gente empezó a llegar con los volantitos y todo el mundo quería test y mi mamá me decía, es que esto no me va a salir, pero mi mamá como no entendía mucho del negocio, pero, ¿sabes? Mi mamá pudo seguir la instrucción. Mi mamá tuvo un resultado extraordinario, mi mamá empezó a traer gente, tuvimos que viajar de la Ciudad de México, que yo estaba, a Chihuahua, porque mi mamá empezó a jalar muchísima gente, y de ahí es como comienza esta magia de los clubes. Cuando llegamos ahí, nosotros nos dimos cuenta que las veladoras, los vasos que mi mamá usaba eran de veladoras que ella guardaba toda la vida, les quitó las etiquetas y decía mi mamá, es que yo veo que tú lo haces en vaso de cristal y no tengo dinero para comprarme vaso de cristal y mi mamá le quitó la etiqueta de la Virgen y del San Judas y de todo, y ahí preparaba. Mi mamá usaba una cafetera chiquita, una licuadora de la casa, y cuando llegamos a Ciudad Chihuahua de regreso, que es mi ciudad, mi patrocinador dijo, vamos a darle una cafetera y una licuadora, y estas son las primeras fotos. De ahí, muchachos, ¿cómo resulta que a mí Víctor me dijo, hazte una lista de 300? Yo le dije, es que yo conozco mucha gente. Le digo, es que yo conozco hasta más de 300. Y me dijo, hazla. Pues esos primeros, muchachos, yo hice la lista, le escribí a todos que andaba en Chihuahua, que quería comenzar el negocio. Y cómo resulta que, bueno, pues no todos, muchachos, llegaron. Y había una persona que la pude observar, que nos encontramos en un café, que era Gaby. Gaby había estado conmigo en la universidad. Y cómo resulta que ella me contacta y me dijo, Artur, es que yo quiero hacer lo que tú estás haciendo de Herbalife. Le digo, es que necesito explicarte. Pues ella resulta, muchachos, yo ahí todavía no era mayorista. Resulta que ella me dijo, que nos viéramos en un café, nos vimos en un café, me dijo si quiero, que fue también un viernes, pasó el sábado, el domingo, el lunes, y yo recuerdo que el martes nosotros nos íbamos a regresar otra vez a Ciudad de México, y yo le decía a Víctor, Víctor, es que Gaby no me ha escrito y Gaby dice que sí quiere, y me dice, pues vamos a esperarnos, hijo, no apresures las cosas, esto déjalo fluir. Y yo, pero es que ella me dijo. Entonces al final me dijo, Vic, ¿sabes qué? Un día antes, mándale un mensaje a Gaby. Y en ese momento, Gaby, le mandamos un mensaje y cómo resulta que Gaby dijo, es que muchachos, yo ya quiero comprar el producto, pero solo lo tengo en tarjeta y pues me imagino que, no, me dijo, lo tengo en efectivo, pero imagino que lo tengo que pagar con tarjeta. Y le digo, no, es que es al revés, en ese centro de ventas solo aceptan efectivo, algo así. Ahorita, por el, fue al revés, perdón. Ella lo tenía en tarjeta, muchachos, pero ella lo quería conseguir en efectivo. Entonces, ¿cómo resulta que Víctor le habla y le dice, Gaby, es que tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito? Entonces, en ese momento dijo, pues vámonos. Y Gaby hizo una compra, con esa compra nos hicimos mayoristas los dos. Entonces, cuando ella se hace mayorista, fuimos al primer fin de semana de liderazgo y cuando regresamos del primer fin de semana de liderazgo, muchachos, Gaby dijo, déjenme en la casa de mi tía. Llegamos a la casa de su tía y lo primero que nos topamos es que la tía tenía un té de Herbalife de 100 gramos. Y nosotros le dijimos, ¿y eso dónde lo compró? Y dijo, pues en Facebook. Dijo, ¿y para qué lo compró? Pues vi que era para la energía. Bueno, muchachos, pues gracias a ese té que alguien en Facebook lo anduvo rematando, tuvimos nuestro segundo club de nutrición, que fue el club de Gaby. Y de ahí, muchachos, comenzó toda una historia. ¿Por qué? Porque nos regresamos a Ciudad de México, empezamos a trabajar por medio de redes sociales
con gente en Chihuahua. Estos fueron los primeros eventos que nosotros, de hecho yo me siento muy agradecido. ¿Por qué? Porque Víctor venía y Tania, que son mis patrocinadores. De hecho, este fue el primer grupo que se construyó. Incluso con este primer grupo es que fuimos nosotros a la extravaganza. Yo recuerdo que llegamos a ese lugar donde estaban los nombres de los equipos del presidente y todos muchachos estaban con la energía y con esas ganas de poder calificar y llegar al equipo del presidente. Pero ¿qué creen? Muchas veces las cosas se ponen difíciles y ¿saben cuál fue la diferencia entre ellos y yo? La diferencia es que cuando las cosas empezaron a poner difíciles, yo continué. Y, sabes, yo me siento muy agradecido y mi mamá ahorita está conectada escuchando esta reunión porque mi mamá no se fue en ese momento. Y, sabes, las situaciones difíciles todos las vamos a vivir, todos. Y las cosas empezaron a poner difíciles. Imagínate, había momentos donde había hasta esas situaciones familiares entre mis papás de que si mi mamá se iba de viaje, que si no iba de viaje. De hecho, mi mamá no fue a su primer fin de semana de liderazgo porque dijo, yo no me puedo ir porque tu papá se va a enojar. Entonces yo me fui ese primer fin de semana de liderazgo solo con Gaby, que en ese momento eran mis dos mayoristas. Y de ahí, muchachos, gracias a ese primer grupo que se empezó a hacer, logramos los primeros cheques. Esa es mi foto de mis primeros cheques, que yo los empecé a acumular, y la foto de mi mamá. ¿Cómo resulta, muchachos? Que en ese momento mi patrocinador pone una promoción. Y yo no estoy diciendo que tu patrocinador lo va a hacer contigo, porque esto fue, vaya, fue único, pues. ¿Por qué? Porque mi patrocinador dice, muchachos, el que más reclute en un año se va a ir conmigo a las vacaciones internacionales. Y yo recuerdo que en ese momento, muchachos, yo recluté a 110 personas en todo un año. Inscribí a mucha gente, muchos clientes que compraban el producto y gracias a esa promoción yo pude irme con mis patrocinadores a unas vacaciones, muchachos. Y cuando yo estuve en esas vacaciones, yo me di cuenta de la manera en que Herbalife trataba a los líderes, la manera en que Herbalife desde la llegada, los regalos que les daban. Y eso fue increíble y yo me siento muy agradecido con Víctor, con Tania. ¿Por qué? Porque en ese momento me mostraron la película. Desgraciadamente, hoy en día mucha gente ve la película y no se emociona. Pero sabes, eso tiene que ver mucho con lo que decían ahorita, con el desarrollo personal, con el crecimiento, con las ambiciones que nosotros tengamos. Y después de eso, muchachos, yo venía emocionado, pero a la vez, ¿qué crees? Muchas veces cuando te dan un regalo grande, el ego se crece y empezamos a sentirnos que somos los únicos y que nadie nos va a alcanzar. Y cómo resulta, muchachos, que después de esas vacaciones internacionales que mi patrocinador me invitó a una promoción, resulta que yo me enojo con mi patrocinador y yo le digo, es que yo quiero empezar a hacer las cosas a mi forma y las cosas van a ser así. Entonces mi patrocinador me dijo, bueno, pues entonces si las cosas van a ser así, entonces pues hágale como usted quiere. ¿Por qué? Porque él desde el principio me había enseñado que él no me iba a presionar y que no cayera yo luego en el error del distribuidor, que es el adolescente que quiere hacer las cosas ahí medio rebeldes, ¿no? Entonces, ¿cómo resulta que regresamos a Chihuahua? Yo tenía mis vacaciones de mayorista justamente a la sierra y cuando regresamos de Chihuahua, muchachos, él se fue conmigo a las vacaciones porque él no conocía la sierra, yo lo invito y después de esas vacaciones, ¿qué crees? Nos rompimos ahí las amistades y yo dije, pues yo voy a empezar a hacer el negocio solo. Pero ¿qué crees? Fue un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que aprender a valorar lo que tienes antes de que la vida te enseñe a valorar lo que tuviste. Y de verdad yo estaba trabajando bien con mi patrocinador, pero luego se nos meten ideas raras. Luego se nos meten cosas extrañas a la cabecita y eso es porque le damos entrada a escuchar a otros, le damos entrada a lo que vemos, a no estar leyendo, a dejar los audios. Y en ese momento, muchachos, tuve que comenzar otra vez de nuevo. Todos mis mayoristas se fueron. Yo comencé de nuevo, ahí fue donde llegó él y que mucha gente lo ha visto en mis fotos, lo conocí en redes sociales. Después de que yo conozco a él y que yo empecé a hacer charlas, yo recuerdo que se llegó la siguiente extravaganza. ¿Y quién crees que fue el primero que me habló? Me habla mi patrocinador, Víctor, y me dice, hijo, ¿dónde te vas a quedar? Y yo pues enojado le digo, pues me voy a quedar en tal hotel, pues rentó en el mismo hotel.
Y me dijo, ¿y sabes qué? Íbamos a ir a una comida de calificación. Pues fuimos a esa comida de calificación. Yo recuerdo que estaba Tania y Víctor, mis dos patrocinadores, y en esa comida de calificación ellos me dan el pin del Get y me dicen, es que tú tienes el talento para poder llegar al equipo del Get. De ahí, muchachos, llegué a Chihuahua, regresé, abrí mi club de nutrición que se convirtió en Sistema, porque era el lugar donde nosotros estábamos capacitando. Incluso pueden ver en esta imagen quién era la persona que me estaba ayudando de azul, que es Elic. Ahorita van a saber por qué Elic. De hecho, ahí fue donde le llegaron sus primeros cheques. Él es chef de profesión. Incluso yo lo conocí por redes sociales. Él tenía la cafetería de los médicos, bueno, la cafetería de medicina. Y cuando yo lo conocí, él estaba ahí trabajando en su negocio. Él incluso empezó él a tomarse los productos, que eso lo contará él en su historia, por un problema de salud que tenía, pero él empezó a mejorar mucho. La gente le empezó a preguntar y yo le dije a él, y que es que inscríbete porque la gente quiere los productos. Me dijo, véndeles tú. Yo le empecé a vender los productos a la gente, yo les quería dar la ganancia y él me decía, no me des ganancia, yo tengo mi trabajo. Pero cuando él se dio cuenta que yo vendí 25,000 pesos en su primer mes y que no iba a tener ganancia, en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Me quiero inscribir. Se inscribe, empezamos a hacer actividades, de ahí se empezó a integrar más gente, e incluso, muchachos, que creen que él renuncia a su trabajo. Y cuando él renuncia es porque él ya tenía distribuidores. Él hizo un trabajo extraordinario. ¿Por qué? Porque él empezó a hablar con muchísima gente, él es súper sociable. Entonces de ahí, muchachos, ya con mi mamá, con Elic y la gente que se empezó a integrar, abrimos un sistema en un hotel, nos cobraban bien económico y ahí empezamos a hacer reuniones. Gracias a ese sistema, el trabajo que estamos haciendo, me gané yo las vacaciones de equipos del mundo activo. De ahí nos cambiamos a abrir otro sistema. Se empezó a integrar más gente, incluso ahí fue donde llegó Eloísa, la que está abajo de San Luis Potosí. Incluso los que están viendo junto a Eloísa es mi familia. ¿Por qué? Porque el negocio se empezó a hacer más familiar, ya no solamente éramos mi mamá y yo, sino mis hermanos. Llegó a Argelia, incluso muchachos, nosotros rentamos un salón tan grande que nosotros hacíamos eventos para 100 personas, pero había una gran diferencia. ¿Por qué, muchachos? Porque de repente la producción empezó a bajar y yo empecé a bajar mis números, pero eran eventos más grandes. Y como resulta que afortunadamente pude ir a visitar a la señora Leti García, que es equipo del presidente, 20K de Ciudad Juárez, y cuando yo llego y me siento con ella, me dice, ¿cómo estás, Arturo? Y yo, bien. Me dijo, ¿por qué eres Arturo Pieti? Y le digo, sí. Y me dijo, es que yo sé de ti. Y le digo, ah, caray, ¿cómo sabe usted de mí? Me dijo, sí, hijo. Dijo, pues sí, de hecho, Corporativo nos ha comentado de ti porque tienes un sistema de capacitación. Y le digo, pues sí, le digo, de hecho ahí estamos, incluso hay líderes de otras líneas y estamos organizándonos de actividades y vamos aquí y asilos y todo. Y ella, muchachos, me dijo una frase que de verdad a mí me cambió todo mi idea sobre el negocio. Y no porque lo he dejado de hacer, incluso ahora lo hago más, pero ahora tengo un enfoque porque ella me dijo, ¿sabes de por qué sé de ti, mijo? Y le digo, ¿por qué? Me dijo, porque dicen por ahí que tú eres la Madre Teresa de Calcuta. Y le digo, ¿cómo? Y me dijo, sí, dice que andas ayudando a todos, pero ninguno es tuyo. Y usted no va a crecer hasta que usted se ponga a reclutar y se ponga a hacer primeras líneas y usted tenga primeras líneas y empiece a hacer las cosas y que haya congruencia. Y ahora lo recuerdo mucho con Edgar Orbaz porque dijo, si uno no crece en el negocio es por la falta de congruencia, porque lo que dices debe de ser lo que haces y lo que muestras. Cuando se corta esa alineación, ahí en ese momento se mueve todo. Y de ahí, muchachos, ¿qué creen? Un amigo tabulador me había invitado a Colima, fuimos a los clubes, conocí clubes que tenían 120 consumos, 180 consumos y a partir de ahí, ¿qué creen? Pues me puse a abrir clubes. Empecé a hacer clubes desde caseros, clubes que comenzaban solamente con lo básico, empezamos a hacer clubes y sobre todo, muchachos, buscando siempre mejorar. ¿Por qué? Porque hoy en día, si ven la foto del lado derecho, es el club de Eli, que así comenzó, un club de 2x3, no tenía baños, la gente tenía que ir a otro lugar al baño. Después se cambió al que está del lado izquierdo, en la otra esquina. Y hoy en día, muchachos, es uno de los clubes más exitosos de la ciudad. Hoy en día es un club que tiene 50 consumos, ha llegado hasta 70 consumos, incluso los jueves, como hoy, el día de hoy tenemos en promedio 80 consumos. Imagínate, porque a nosotros nos piden 50, 40.
desayunos a las 7 de la mañana, más los consumos que ya tenemos. Entonces, hoy nos tocó levantarnos a las 5 de la mañana para poder hacer esos desayunos. Pero, ¿sabes? Todo ha sido el efecto y la consecuencia de que ahorita lo voy a compartir de forma muy breve. Y de ahí, muchachos, pues el grupo empezó a crecer. Ya en las fotos había más gente del equipo, ya había nuevos mayoristas. De hecho, de ahí se llegó la calificación al equipo del GET. Eh, Tuve la fortuna, que de verdad eso es algo increíble, poder hablar en el escenario de la extravaganza, poder compartir tu historia y sobre todo darle gracias a todas esas personas que han estado confiando y que han hecho que las cosas sucedan tras sus metas, no tras mi meta, tras la meta de cada uno. Entonces de ahí, muchachos, comencé lo que ahora estamos haciendo de visitar los clubes, de dar charlas ahí, y es cuando llegan las nuevas preparaciones, ¿no? Que es cuando empieza a llegar todo lo nuevo de Herbalife y es donde empezamos a darle forma a la parte de los clubes de nutrición. Así que muchachos, ustedes que están ahorita conectados, de verdad, yo encontré en los clubes la manera de poder generar ingreso todos los días, que lo puede abrir una ama de casa, que lo puede abrir un chef, que lo puede abrir una persona que incluso que tiene su profesión porque lo puede abrir en la noche, incluso gente que es atleta, gente que hace zumba. ¿Por qué? Porque al final en los clubes de nutrición lo pueden hacer cualquiera. Ahora, ¿qué es lo más importante a la hora de nosotros poder hacer el club de nutrición? Bueno, pues que primero sepamos que nosotros que lo único que vendemos son resultados de producto y resultados de negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando queremos abrir un club de nutrición nos olvidamos del producto, nos olvidamos del negocio y queremos nomás poner un lugar bonito. Pero nosotros tenemos que saber, muchachos, que en ese club se tiene que hablar del producto, hablar del negocio, tomarnos los productos delante de los asociados. Incluso ahora la manera en la que nos estamos saliendo a volantear, háganlo, funciona porque lo hemos estado haciendo ya desde hace 3 semanas, pero nos salimos a volantear y le decimos a la gente, oiga, acabo de abrir un club de comida saludable. Y la gente, ¿qué crees? Y nos vamos hacia a los negocios, porque vamos a todos los negocios de alrededor y como son negocios, la gente no sale. Entonces normalmente no lo pide o ya pasan así de rápido y eso nos ha ayudado mucho a que la gente conozca más lo que nosotros preparamos. Pero muchachos, hay que cuidar mucho si tú estás pensando abrir un club o ya tienes un club, que la gente se sienta a gusto. Si tú estás pensando en duplicarte en tu club, la gente se tiene que sentir mejor que en su casa. Incluso desde los olores, ¿eh? Pregúntate ahorita, ¿qué huele tu club de nutrición? ¿Cómo está el clima? ¿Hace calor? Ahorita están viendo que yo estoy sude y sude porque tengo las ventanas del carro cerradas, para que no haya ruido. Pero muchachos, desde el clima, los olores, incluso a entender que no se necesita mucho dinero para poder hermosear un lugar. Eso es algo que a mí me encantó, que Víctor me lo enseñó, me dijo, hijo, es que cualquier lugar se puede hacer hermoso cuando tienes la intención de hacerlo hermoso. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un cambio a tu club de nutrición? Y los socios o los clientes, muchachos, todo están observando. Que sea un lugar bonito, agradable, donde esté tu personalidad ahí, incluso hasta que los baños estén limpios. De hecho, yo recuerdo mucho que cuando Víctor llegó a mi primer club de nutrición, muchachos, porque ese fue mi club escuela, una vez llegó, espero no esté conectado, pero una vez llegó y me dijo, tiene un carácter fuerte de repente. Yo creo que ha sido la única vez que lo he visto así más molesto y llegó y me dijo, ¿y este vaso por qué huele a huevo? Y le digo, pero si lo lavé, si lo hubieras lavado, olería bien. Pero es que sí le puse jabón y Cloralex, no es cierto. Dice, no usaste Cloralex. Y sabes, todos esos detalles, muchachos, los clientes lo ven. Y algo que a nosotros nos ha dado la duplicación es eso, cuidar desde que el baño esté limpio, las mesas y los manteles estén limpios, colores agradables, que esté bien iluminado, incluso hasta para que las fotos salgan bonitas. Entonces, muchachos, el espacio es muy importante para tu lugar y también para la duplicación. Otra cosa que, muchachos, también es súper importante es la preparación. Ok, si vas a hacer algo, hazlo como a ti te gustaría, prepara como a ti te gustaría probar esa malteada. Dale un toque especial, sé creativo en tu decoración. Incluso algo bien importante, cuida la consistencia y los sabores.
recuerda sus sabores favoritos, y si es poca gente, bueno, trate de recordar sus sabores, eso te hace que la gente se quede en tu club porque la gente ya sabe que tú lo recuerdas. Ahora, importante también, pon atención en el orden que te los piden. Incluso también siempre ten todos los productos e insumos. Por falta de insumos y productos, la gente deja de ir. Es algo que es muy común en los clubes de nutrición, que de repente existe el no hay. Entonces, muchachos, cuidemos mucho eso. Desarrolla la habilidad de recomendar y resolver. ¿Por qué? Porque muchas veces nos la pasamos, quizá por una mala administración, que eso también es otro punto importante, nos la pasamos diciendo es que no tengo, es que no hay. Entonces, muchachos, tenemos que encontrar la manera de resolver, tener el producto. Yo ahora he estado llevando un plan, ahorita van 2 clubes que lo he estado llevando así, de llevar la administración, pero así bien cuadrada. ¿Y qué crees? Funciona. Eso que nos dijeron del 30, bueno, nosotros, ¿verdad? Que de la venta el 30% a producto, el 30% aquí, tanto porcentaje acá. Eso funciona cuando lo haces. Entonces, ¿cuántos años han pasado desde que te lo enseñaron? Entonces, hay que ponerlo en práctica, muchachos, pero la preparación es sumamente importante. Tercer cosa, el servicio. Es algo que a nosotros nos ha distinguido mucho de los demás clubes, porque siempre hay que comenzar con el buenos días, con el cómo amaneció, qué tal su fin de semana, no puedes faltar mañana. Aprende a escuchar, incluso no solo lo que dicen, sino lo que te quieren expresar. Ahora, algo muy importante, muchachos, que eso yo lo he hablado mucho con todos los anfitriones de los clubes. Actualmente son 14 clubes con los cuales estamos trabajando. Es que dejes tus problemas a un lado. Y obviamente la persona que no lee y que no escucha audios tiene más problemas todavía. Entonces, la primera recomendación, póngase a escuchar audios, póngase a leer para que los problemas se dé cuenta que no son problemas, son oportunidades de poder mejorar. Ahora, siempre ten una buena actitud, suceda lo que suceda, ya andamos casi terminando, ¿eh? Desarrolla la habilidad de resolver rápido, y sobre todo muchas personas se quedarán por cómo los tratas, incluso si hasta la malteada te salió aguada. Hay gente que dice, vengo con Elic, o vengo con Pilio, o vengo con Rocío, o vengo con Sandy por cómo ella es. Así que, muchachos, eso es importante. Otra cosa, la promoción. ¿Por qué? Porque muchas veces negocio que no se promociona truena. Que incluso pregúntate ahorita, ¿cuál fue el pretexto? ¿Qué es el pretexto que ahorita tú estás utilizando? Si ahorita te preguntara, por el cual no volanteaste hoy, porque hoy no subiste una promoción, ¿por qué no subiste nada a tu historia? ¿Qué te quitó el tiempo? Incluso mi patrocinador, yo le decía, es que no tengo tiempo. Él le decía a Víctor, ¿no? Y me dijo, es que, ¿qué te tiene? Perdón por la expresión, pero me dijo, ¿qué te tiene tan ocupado, que te tiene tan pobre? Y ese es el problema, muchachos, de muchos, que estamos ocupados en cosas que no nos producen. Entonces yo hablé con los de los clubes y les dije, pongan promociones en su club, hagan un pizarrón, pongan las fechas, todo eso, y sobre todo aprende a subir información en tus historias. Y algo muy importante, muchachos, el seguimiento. Cada cuando realizas una valoración corporal, cuál es el plus que la gente tiene cuando comienza un plan contigo. No olvides incluirlos en los chats. La gente me dice, mis líderes me dicen, Arturo, pero es que nadie me contesta en los chats. Les digo, hijos, no contestan ni ustedes en el chat que tienen conmigo. Entonces, muchachos, los chats son para dar información. Entonces, premia a las mejores personas, a las personas que llevan un mejor resultado. Nunca olvides tener evidencia de todo, y sobre todo, nunca dejes solo a tu cliente con su producto en casa. ¿Por qué? Porque sin seguimiento el cliente no va a regresar. Entonces, los clubes son un excelente lugar para dar seguimiento, muchachos. Y eso es seguimiento, te va a dar mucha duplicación, porque tú puedes empezar a pedir referidos. E incluso otro de los puntos importantes, y creo que es el último, es la administración. No todo lo que vendes es ganancia. Anota esto grandote, no porque diga ahí que vendiste $100, $200, $3,000, $4,000, $800, es ganancia. Hay que administrarnos. Dependiendo del porcentaje que tú tengas y lo que te han enseñado tus patrocinadores, divide eso. Divide lo que es de producto, divide lo que es de ganancia, lo que es de servicios. Cuida siempre, lo primero es que siempre debes de tener el producto, y guarda diariamente lo de la renta. ¿Por qué? Porque hay gente que truena por no guardar la renta. Y al final del mes, muchachos, realice el corte de sus ventas.
Lo acabamos de hacer ahora con el club de Ealing, ¿no? Que empezamos a hacer la administración y nos dimos cuenta que era un club que que hoy en día vende 80,000, 90,000 pesos al mes. Entonces, cuando sacamos la ganancia, él no la veía porque como todos los días agarraba el dinero y usaba producto y usaba insumos o cosas así. Entonces, muchachos, eso es sumamente importante. Y sobre todo, muchachos, enfóquese en ser el mejor. Somos triunfadores. Nacimos para ser los mejores, para ir al equipo del presidente. Pase lo que pase, no abandones. Es que mi club anda abajo, busca la forma de poder hacer que ese club tenga clientes. ¿Por qué? Porque entre más clientes más Arturo, se está cortando. atención errores. Sí, yo te escucho perfecto. A ver, como que se cortó. Adelante, adelante. A ver, dime, ¿eh? Entonces, ¿ya? ¿Listo? Ok. Entonces, muchachos, hay dos lecciones que me quedaron a mí de extravaganza. Y con esto finalizo. Raquel Cortés dijo, usted está en el lugar que usted ha decidido estar. No tiene a quién culpar, no debe culpar a nadie. Entonces, muchachos, a partir de este momento tomemos la decisión de tener el mejor club de la colonia, el mejor club de nuestra ciudad, tener los que más consumos tengamos. Y segunda cosa, por ahí nos topamos unos presidentes en la extravaganza, muchachos. Cuando nosotros llegamos con esos presidentes, estaba Tania platicando con ellos y los presidentes me dijeron algo sorprendente que de verdad yo deseo que esta sea la lección para todos. Y me dijeron, mijo, usted tiene que hacerle caso a su patrocinador. Y yo, jactándome, que no lo hice de esa manera, le dije, es que yo soy de los mejores alumnos. Y me dijo, si usted fuera de los mejores, usted estaría en el escenario y estuviera recibiendo su mejor PIN. Póngase a trabajar y conviértase en los mejores. ¿Y saben qué? Este grupo de capacitación es porque queremos y somos, creemos y somos los mejores porque estás conectado. Ahora vamos por la acción, los resultados, muchachos. Por ahí a Rocío le comenté que si podía poner uno de los ingresos más altos, pero creo que ya no me contestó. Ya no lo puse. ¿Lo paso, Rocío, o no? Sí, por favor, compártenos o O- dínolos. Adelante, amigo. ok, miren, el ingreso típico de Herbalife son 4,371 acá en México por mayorista. Ahorita Rocío les habló de los bonos y de las regalías, muchachos. Este es el ingreso más alto que yo he recibido en la compañía. Ahí lo ven más claro. Esto es lo que gana un equipo del tabulador del GET. ¿Cuándo qué? Cuando tú te pones a hacer las cosas, pero enseñas con el ejemplo. Te voy a decir algo, yo no he sido perfecto. Muchas veces me he equivocado, muchas veces he dejado de hacer, pero sabes, por eso es la capacitación. Si usted ya está conectado hoy, ¿qué crees? Ya hay la intención, pongámoslo en acción y conéctese las próximas semanas y de aquí, muchachos, a todo este plan de 90 días. Alguien me dijo, Arturo, ¿cuántos clubes puedo abrir de aquí a 90 días? Todos los que te puedas imaginar y tantas como hables con la gente. ¿Por qué? Porque puedes abrir cualquier tipo. Así que, Rocío, gracias, Rocío.